Buen día a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño video analizando a la profundidad a los misteriosos, poderosos y shanquescos caballeros divinos sagrados de la Santísima Trinidad del Dios Im de One Piece. Antes de comenzar, les doy mis redes sociales para que me sigas en la descripción. Sin más por añadir, no te olvides suscribirte y guste. Como todos mis guapos, penudos y preciosas suscriptoras saben, el gobierno mundial de One Piece tiene una marcadísima simbología judeocristiana que se puede ver en sus representantes más importantes, como lo son los Tenryubito, personas que son llamadas Sei en japonés o Saint en inglés, y que se traducen como santo, lo cual resulta interesante ya que, haciendo una analogía con las religiones judeocristianas, vemos que estos hombres o mujeres especialmente relacionadas con las divinidades o como intercesores de Dios, pues esos son los santos, ¿no? Y también son los Tenryubito, como creadores del mundo moderno de One Piece, pero en un orden menor al de Im, que precisamente funge como el dios de todo el planeta. Después tenemos a los Serafim, que vienen siendo los primeros de los 9 coros o tipos de espíritus bienaventurados de la angelología cristiana, o dicho en otras palabras, los ángeles más pasados de verga de todos los que te puedas imaginar al servicio de Dios. De ahí que en One Piece sean catalogados como los seres humanos definitivos al ser la mezcla de los genes de las razas más poderosas del mundo y unas armas de destrucción masiva con un potencial ilimitado, de los cuales puedes aprender más sobre teología cristiana y One Piece viendo este video. El punto es que los caballeros divinos entran como anillo al dedo en toda la ecuación, ya que, como su nombre lo indica, aparecen para ocupar el puesto de órdenes militares al servicio de su religión, siendo el ejemplo más famoso los caballeros templarios, aunque hubo muchas más dedicadas a la protección y conquista de todo lo sagrado, principalmente las cruzadas, que básicamente se resumían en católicos cristianos tratando de recuperar la famosa Tierra Santa frente a los musulmanes y agarrándose a putazos por ello. Siendo así, tiene sentido que los caballeros sagrados aparezcan en Mary Joyce ahora que los dioses del mundo están en problemas, ya que a este lugar se le conoce como Tierra Santa en One Piece, y curiosamente está habitado no solo por puros santos como lo son los Tenryubito, sino por el mismísimo dios Im. Por otra parte, así como se supone, las órdenes militares religiosas no solo protegían lugares sagrados, sino que también fueron usadas para tratar de recuperar o conquistar otros lugares considerados como sagrados. No vería descabellado que este grupo tenga como objetivo hacer exactamente lo mismo en One Piece, es decir, que hayan sido los encargados de recuperar o conquistar Mary Joyce anteriormente. Algo coherente, ya que hace siglos dicho lugar era habitado por los dioses antiguos conocidos como lunarianos, y así como las cruzadas trataron de recuperar Tierra Santa en nombre de la religión católica cristiana, los caballeros sagrados habrían recuperado o conquistado esta tierra de dioses en nombre de los santos Tenryubito y del dios del mundo Im. De modo que ellos habrían despojado a los lunarianos de su lugar de origen para convertirlo ahora en el hogar de los dragones celestiales, una guerra santa y divina en toda la extensión de la palabra. Otro lugar que podría relacionarse con estos caballeros es el famoso God Valley o Valle de los Dioses, del cual no tenemos ni perra idea, salvo que en cierto incidente había Tenryubito y una batalla que decidió el destino de la era a favor de Roger y Garp frente al temible Roxy Shebeck. Pero teniendo un nombre tan poderoso como Valle de los Dioses, y siendo los Tenryubito e Im los dioses creadores del mundo de One Piece, creo que tiene sentido pensar que los caballeros sagrados algo tuvieron que ver con dicha isla, ya sea antes de ese incidente, durante o incluso después. Otra curiosidad que relaciona a estos caballeros con las órdenes militares como la de los templarios es el número de sus integrantes. Y es que independientemente de que en One Piece haya muchos grupos importantes relacionados con el número 9, como lo son los 9 Mugiwara más Luffy, los 9 Vainas Rojas o los 9 Nakama de Shanks, y ahora los 9 Caballeros Divinos, curiosamente los fundadores de los Caballeros Templarios también fueron 9 cabrones muy devotos liderados por el legendario Hugo de Pains, o por ejemplo que también sean 9 los legendarios caballeros conocidos como los 9 de la fama, 9 personajes históricos que fueron considerados como los máximos representantes del ideal de la caballería, y entre los que destacan el rey Arturo, Alejandro Magno, el rey David que sale en la Biblia, o Godofredo de Bouillon, uno de los líderes de la primera cruzada que conquistó Jerusalén y terminó volviéndose su rey. Por cierto,
Hay una teoría que dice que la primera Jolly Roger de la historia la creó un templario que fue expulsado y decidió convertirse en pirata para joder a la iglesia en represalia. Así que como puedes ver, de hecho ya hay referencias curiosas presentes en One Piece sobre los templarios y el 9. Ahora hablemos de su poder, el cual debería ser muy alto, comenzando por el hecho de que Oda apenas los introdujo como grupo de oposición, y no me creo que metiera unos mierdas de biluchos a estas alturas de la obra. Además, el propio Dragon mencionó que la verdadera guerra comenzará cuando se enfrenten a ellos, y encima como orden jerárquica también parecen estar por encima de muchos grupos del gobierno mundial, ya que se supone intervinieron en el juicio nada más y nada menos que de unos Tenryubito. Así que para que unas personas juzguen y apoyen o condenen a los que se supone son los dioses intocables del mundo de One Piece, es porque de hecho tienen una autoridad incomparable, casi del mismo calibre del Gorosei, y eso ya es decir mucho porque no son solo 5, sino al menos 9. Luego vemos el curioso fondo que Oda utilizó para describirlos, el cual se parece al dibujado en Enies Lobby cuando Kaku y Mami Khalifa se comieron sus frutas, como lo han visto en 700.000 teorías diferentes, por lo que muchas personas piensan que estos tipos tienen frutas del diablo y de las poderosas, no cualquier mamada. Aunque si ya eres más alocado, podrías teorizar que Sanji y sus hermanos son personas que por pura genética son capaces de manifestar poderes sobrenaturales en sus cuerpos, y estos han sido relacionados con las frutas del diablo por medio de las espirales de sus famosas cejas. Así que por regla de 3, y si estos tipos son representados así, no porque tengan frutas del diablo, sino porque también tienen genes de Akuma no Mi, independientemente de esta fumada, es un hecho que tendrán que ser muy fuertes. De ahí que muchas personas teoricen que fue uno de estos grupos quien le dejó su icónica cicatriz a Shirohige, ya que en su última pelea con Roger no se le ve ninguna después de la barbarie, y a menos que Oda se haya equivocado, entonces no se la hizo él, sino alguien más. Y si Blanquito Chan le dijo a Shanks que le dolía su cicatriz al verlo, entonces no habría sido por Roger, sino por alguno de estos caballeros con los que Shanks debería de tener algún vínculo. Lo cual incluso podría explicar por qué carajo Shirohige sabe de los lunarianos que antes eran conocidos como dioses y vivían en la Red Line, ya que en su encuentro con un caballero sagrado fue donde lo escuchó, aunque pagando un precio muy alto como lo fue su cicatriz. Y para que Shirohige, que era la mera verga en ese entonces, sea herido de tal magnitud, vaya que su rival debió hacer una cosa muy pero muy seria. Esto nos lleva a hablar de Shanks y por qué carajos Barba Blanca se acordaría del caballero sagradivino cuando ve al manco. Y eso es porque se trataría de su hermano, primo, papá, tío, clon, él mismo o al menos algún familiar de Shanks proveniente de la misma familia, la cual según nosotros sería la Figarland, familia de presuntos Tenryubito de la cual no sabemos ni madres, salvo que Shanks probablemente es uno de ellos. De hecho hace poco subí una curiosidad de Twitter basándome en su espada que se llama Grifon o Grifo, bestia mitológica mitad león mitad águila que como su naturaleza lo indica hace que se divide en dos, por un lado el león y por el otro el águila de la América. Dos animales que para mí representan las dos mitades de Shanks, como Tenryubito y como pirata. Y es que si te fijas en el trono del mundo que utiliza Im para gobernarlos a todos, vemos que tiene unos leones en las recargaderas, animales que simbólicamente estarían protegiendo el trono y además hacen referencia al sol, algo que seguramente debe su origen a la mitología egipcia en las diferentes representaciones de leones protegiendo el disco solar de Ra, dios del sol, por lo que acá exactamente sería lo mismo de dos leones protegiendo al dios Im, siendo los leones los caballeros sagrados de la familia Figarland, de la cual Shanks es parte, mientras que Im representaría al sol, y si quieres saber más de por qué esto, pues ve mis videos, no seas huevonazo. Por otra parte tenemos al águila, animal que como ave que es, surca los cielos con absoluta libertad. De ahí que esta mitad se relacione más con la piratería, ya que son los piratas quienes navegan por los mares con la misma libertad de un águila en el cielo. No obstante, las águilas también están estrechamente relacionadas con el poder y la realeza, de ahí que además de seguirse asociando su parte Tenryubito como dios del mundo, también explique por qué Shanks es de la realeza pero de los piratas, es decir, un yonko que gobierna los mares del mismo modo que las águilas gobiernan el cielo. De esta manera Shanks terminaría siendo un Figarland protector de Dios y también un pirata libre. No así su presunta familia, que ellos sí que serían los encargados de seguir protegiendo a Im-sama en nombre de todos los Tenryubito.
nombre que del mismo modo que los J. García y los Don Quijote, mantiene una temática extrañamente española, ya que parece una combinación de Fígaro, nombre de un famoso personaje de ficción español que era barbero, más la palabra land, que en inglés significa tierra o país, así que sería como tierra de barberos o algo así. Y es que siendo España uno de los lugares donde el catolicismo-cristianismo más ha proliferado en el mundo, creo que por eso responde a por qué las familias de Tenryubito están tan relacionadas con el español. Por cierto, curiosamente Fígaro es alguien que mediante enredos engaña al villano de su ópera y consigue unir en matrimonio a los enamorados, algo que de hecho podría pasar en One Piece con Vivi e Im-sama, o en su defecto pudo haber pasado hace 800 años con la reina Lily, Joy Boy y todo este rollo de traiciones, y que se refuerza gracias al reciente capítulo 1084 donde precisamente se reveló la existencia de Nefertari Lily, que abandonó a los Tenryubito para esfumarse y hay quienes dicen que hasta creó a Amazon Lily en respuesta a ello. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí el video de hoy. Ahora sí que hablé de todo lo que se me ocurrió y encontré respecto a los caballeros sagradivinos de One Piece, los templarios y un poquito de Shanks y los Figarland, que nunca está de más vender humo. Alex, si te gustó el video, compártelo con tus amigos y enemigos en todas tus redes sociales. Suscríbete para más Shanks, Peli Azul, Caballero Divino Nakama y hasta pronto. Bye.